Buenas tardes, seguimos con la siguiente sesión, que es una mesa de estudiantes. Como vicerrector adjunto siempre es el mejor momento con los estudiantes, que disfrutas más y conoces sus experiencias y aprendes mucho más. Antes que pasar a presentar a nuestros estudiantes, quería, al hilo de lo que se comentó antes, las opiniones de la mesa, recordar que la Oficina de Prácticas quiere impulsar un programa de calidad en la UNED, en las prácticas, para, dar pie a establecer unos criterios de calidad en las prácticas de la universidad. Esos criterios de calidad siempre van a estar asociados con muchas partes de la tutorización de los estudiantes. Entonces entendemos que ese reconocimiento que necesitan nuestros tutores de entidad se puede ver impulsado a través de esos criterios de calidad. Si nosotros establecemos cuál es la calidad en la tutorización que queremos para nuestros estudiantes, podremos establecer vías de reconocimiento para nuestras entidades colaboradoras. Nada más era solamente lo que quería comentar. Entonces voy a pasar a presentar a nuestras invitadas. En primer lugar, a mi izquierda, Sonia Fernández Corellano, estudiante del grado en Psicología. A continuación, buenas tardes. A continuación, Elena Ruz Alba, estudiante del Practicum del Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanza de Idiomas. ¿Y la especialidad? Especialidad de Formación y Orientación Laboral. De acuerdo, buenas tardes. A continuación, Silvia Oriol Hernández, estudiante del grado en Educación Social. ¿Ya graduada? Ya graduada. Exacto. Aquí hay que tacharlo. Graduada. Me parece muy bien. Buenas tardes. Enhorabuena. Buenas tardes. Y finalmente, Marta Modrego Alarcón. Buenas tardes, estudiante del Máster en Psicología General Sanitaria. De acuerdo. Bueno, el formato de la mesa es, dialogar con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes, conocer sus experiencias, que nos cuenten cómo fue sus prácticas, que podamos hablar sobre distintos aspectos, los tutores, cómo fue la llegada a la entidad, qué formación han adquirido, etc. Entonces, si podemos empezar con una pequeña ronda, así no muy larga, contando son 16 prácticas, y vuestra experiencia, y si queréis también dar algún dato personal de currículum, si queréis, o alguna cosa más para conoceros mejor. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros que hayáis contado con nosotras para esta mesa, porque la verdad es que ha sido un placer escucharos a todos, y felicitaros por este tipo de iniciativas, porque yo creo que para la comunidad de estudiantes es necesaria esta información y esta formación que siempre nos hacéis llegar. Yo hice las prácticas en la Asociación Española contra el Cáncer, en la Junta Local de aquí de Calatayud. Soy el tercer elemento de la tríada que comentaba antes Ana María. Mi nexo de unión con la asociación fue Laura Ormat y mi tutora en prácticas fue Nieves Rubio, que ha sido ponente en la mesa anterior. ¿Vale? La verdad es que mi experiencia fue muy positiva. Desde el primer momento, desde que tuve la entrevista inicial con Nieves, pues ya hubo un feedback muy bueno, muy positivo. Entre las dos teníamos un montón de cosas en común y la verdad es que eso duró hasta el final, hasta que terminaron las prácticas. Yo las comencé en noviembre del año pasado y las terminé en marzo de este año. Entonces, hay varias cosas que sí que quiero destacar que creo que me parecieron importantes. Por un lado, la flexibilidad y la buena organización que tuve, tanto por el por la UNED, como por la entidad colaboradora a la hora de flexibilizar horarios, la jornada. Claro, la mayoría de los estudiantes de la UNED, o por lo menos muchos casos que yo conozco, hay unos factores a tener en cuenta, que es conciliar la vida personal, la vida familiar y, claro, encajar todo eso para poder realizar unas prácticas presenciales como las que yo quería realizar, pues a veces es un poco complicado. Entonces, sí que quiero destacar que tanto por parte de Laura en la UNED como por parte de Nieves en la asociación me permitieron alargar un poquito más en el tiempo esas prácticas para que poderlas realizar, ¿vale? La otra cosa que quería comentar también fue la integración y la buena recepción que tuve por la entidad colaboradora. Desde el primer momento se me permitió participar en todo tipo de actividades, tanto en la Junta Local de aquí de Calatayud como en la Junta de Zaragoza. Entonces, las principales funciones que hicimos fue apoyo psicológico al paciente oncológico y familiares,
coordinación de voluntariado, hicimos también reuniones interdisciplinarias pues con trabajadores sociales en casos que había que derivar y demás, y luego hicimos también unas charlas de prevención y sensibilización en colegios e institutos, que la verdad también estuvo muy bien. Esto fue un poco así, resumiendo rápido y veloz ¿Y en el futuro tienes alguna previsión de futuro? Sí, a ver, en el futuro yo estoy terminando la mención clínica, entonces no descarto continuar con el tema de psico-oncología, y también me llamaba la atención, que antes lo comentábamos en la comida, el tema de intervención social. De acuerdo, muchas gracias. Nada. Elena. Bueno, pues buenas tardes a todos, y como dice mi compañera, me parece que lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a la UNED de Calatayud por haber pensado en mí para participar en estas jornadas, que me parecen muy interesantes. Me parece que se está haciendo bien enfocar siempre a decir, vamos a ver si lo que estamos enseñando funciona, si tiene impacto en nuestros estudiantes. Yo creo que es un buen ejemplo que nos estáis dando desde la universidad para aplicarlo. Yo, por lo menos en mi caso, que hice el máster del profesorado, ya sabéis que antes hacía un curso de 6 meses, que era el CAP. Eso cambió hace ya bastantes años, y ahora tenemos pues este máster con nuestras especializaciones. ¿Y qué ocurre cuando es a distancia? Pues ahí está el problema. Llegamos aquí el primer día, nos convocan y conocemos a nuestro tutor, que nos asigna un instituto, y es un poco una lotería. Realmente a mí me tocó la lotería, porque el centro en el que estuve fue en el Instituto Meral Bueno, y la verdad es que la experiencia fue enriquecedora, ¿no? Maravillosa. Tuve una acogida estupenda. Era un centro que contaba con muchísimos profesores que eran colaboradores, encima dentro de los mismos departamentos. Entonces teníamos esa situación que comentaba antes Jorge, de somos grupito de FOL, grupito de tal, y encima somos de la Universidad de Zaragoza, de la Camilo José Cela, de la UNED. Y la experiencia pues fue muy buena, muy buena. Yo creo que eso marca mucho a la hora de señalar tu camino. Una frase que se ha usado varias veces en la jornada, yo creo que ha sido lo de experiencia de vida, las prácticas como experiencia de vida. Pues a Juan, mi tutor de las prácticas, le he dicho, a ver, a mí es que realmente este máster que he hecho me ha cambiado la vida, porque ha sido así. Yo lo terminé, me presenté a las oposiciones, no las aprobé, pero estoy trabajando de interina. Cambié de profesión, pues no he llegado con 20 años como contabais de algunos estudiantes a prácticas, sino yo decidí cambiar de vida un poco más mayorcita, pero bueno. Y en gran parte yo creo que es que la decisión la tomé en el momento que hice las prácticas. Hice el practicum en el instituto, que vi el tipo de trabajo que era, que vi lo que era un adolescente, que a lo mejor es lo que yo no sabía. Bueno, es lo poco que no se puede enseñar, creo yo, porque es muy difícil hacer una categoría, hacer unos estudios. Entonces, pero era un centro muy abierto, se esforzaron muchísimo en que estuviésemos a gusto, en no cerrarnos ninguna puerta. Además, lo comentábamos también antes con las compañeras, muchas veces también tú tienes que pedir. Yo pedí muchísimo, puedo hablar con el de orientación, puedo hablar con no sé quién, puedo meterme en tu clase aunque no sea de mi asignatura para ver al final es también cuestión de aprovechar las oportunidades que las prácticas te dan, y yo creo que la gente que hace pues esta labor de ser coordinadores de prácticas, de ser tutores de prácticas en los centros o en otro tipo de entidades, pues es como de otra pasta. Yo vengo del mundo del derecho, y ahí es muy típico lo de tener pasantes o hacer pasantías. A lo mejor en otros ámbitos no es tan frecuente, pero yo creo que como habéis dicho, no es que tenga que ser obligatorio, porque si no tendríamos un montón de gente haciéndolo a desgana, pero la gente que lo hace es porque realmente está interesada, realmente tiene una vocación de transmitir sus conocimientos, que un poco es
yo creo que es fundamental. Y decíais en la otra mesa que los que llegamos traemos nuevas ideas. Pues sí, hemos estado dando una teoría, la tenemos muy fresquita, pues de nuevos métodos, de nuevas cosas, pero realmente ese punto de profesionalidad se obtiene con las prácticas. Entonces yo le doy un valor fundamental en el proceso del máster, por lo menos a nivel de grado, no sé, las compañeras contarán, pero vamos, a nivel de máster es fundamental. ¿Tienes alguna perspectiva de futuro, alguna idea que tienes clara? Bueno, estoy trabajando de interina, sigo en ello. De hecho, ya me han propuesto, oye, ¿tú querrías llevar una alumna? Digo, a ver, llevo un año trabajando de profesora, no voy a hacerme colaboradora. Yo creo que tengo que coger un poquito más de experiencia, pero evidentemente me encantaría participar en todo esto. Me parece una maravilla. Muchas gracias, muchas gracias. Silvia. Hola, buenas tardes. Primeramente también agradecer a una escala de ayuda que haya contado conmigo para esta mesa y bueno, también agradecer a Ana María Martín Cuadrado que ha sido, bueno, fue equipo docente en las prácticas 3 y la verdad que lo que es el desarrollo de las prácticas con todas las webconferencias que nos dio, con todos los documentos que nos colgaron en la plataforma, toda esa labor que muchas veces no se ve, ¿vale? Pues es fundamental. O sea, aparte del triángulo de, ¿vale? El estudiante, el tutor de prácticas y el profesor tutor. La verdad que por lo menos en prácticas 3 lo que es el equipo docente, o sea, una gran labor. Y bueno, voy a contar un poquito mi experiencia, ¿vale? Yo hice prácticas de educación social, las hice en el curso 2017-2018, en el tercer curso, y las hice en un centro sociolaboral con jóvenes en riesgo de exclusión. Son centros sociolaborales que pertenecen a Zaragoza Dinámica, pero los gestionan diferentes fundaciones. En mi caso lo gestionaba Fundación Adunares y bueno, pues la verdad que la experiencia, igual que mis compañeras, pues fue muy positiva en todos los aspectos, ¿vale? Yo consideré las prácticas pues eso, como una oportunidad y como decía la compañera Elena, pues claro, haces las prácticas que ya no tienes 20 años, entonces pues intentas aprovechar el momento al máximo y si tienes que pedir, porque claro, por ejemplo en nuestro caso, pues claro, tenías que hacer pues la primera fase de acogida, estaba muy bien estructurado en fases las prácticas, entonces la fase previa, la fase de acogida, lo que es el informe diagnóstico, luego realizar el proyecto, ¿vale? Entonces todas esas fases, claro, por muy bien estructuradas que están, tú te tienes que organizar el tiempo, ¿vale? Entonces eso, no sé, a modo de consejo para los estudiantes que nos estén viendo, la organización del tiempo es fundamental y bueno, pues eso, el quitarte la vergüenza y tal y pedir las cosas, y si te tienes que meter en un aula, pues te metes en un aula, y si tienes que preguntar a alguien, pues pregunta, porque luego, quieras o no, pues depende de ti el trabajo, ¿vale? O sea, el poder llegar a realizar los trabajos que te marcan en la asignatura, pues al final es trabajo tuyo. Luego también el interactuar con los participantes del centro. En mi caso eran jóvenes pues había desde aula taller, que tenían 14, 15 añicos que venían del instituto, y luego hasta de los 16 a los 21 en PCI y de los 21 a los 25 en formación ocupacional. Entonces, pues claro, era un colectivo al principio a priori desconocido por mí, que no sabía yo dónde me metía, y la verdad que entré con un poco, porque dices, ostras, jóvenes en riesgo de exclusión, madre mía, ¿dónde me he metido? Yo estaba acostumbrada a trabajar con personas mayores, ¿vale? Porque doy clases de nuevas tecnologías a personas mayores en centros de mayores,
y me hubiera encantado pues oye, seguir con las personas mayores y tal. Y dije, adolescentes, porque mi clase me tocó los de PCI, que es el programa de cualificación inicial, y dio la casualidad de que eran todos de 16, 17, no había más mayores. Entonces era un hervidero aquello, y la verdad que bueno, interactuar con el grupo, o sea, fue una experiencia, bueno, satisfactoria, no, o sea, se nota como lo cuentas, se nota. Sí, no, la verdad es que les guardo incluso un gran cariño porque la verdad, a pesar de las dificultades del día a día, porque claro, lo bueno de las prácticas, pienso yo que es aprovechar el día a día, por mucho trabajo que suponga, la compatibilidad laboral, familiar, tal, pero, o sea, hay que aprovechar cada día, o sea, porque cada día surge, claro, ahí en el centro, pues tan pronto surgían momentos que eran, que vamos a hacer esto, tal, todo así, como que surgían conflictos que decías, vamos a solucionar aquí el problema porque si no esto se va a ir. Entonces, todos esos momentos es que los tienes que ir viviendo y aprovecharlos. Importantísimo, el diario de prácticas. O sea, ahora estaba releyendo, importantísimo, de verdad. O sea, el diario de prácticas para mí supuso, o sea, yo me iba apuntando todo, hay que intentar llevarlo al día. Sí. Como creo que habrá estudiantes que nos vean, ¿puedes definir un poquito así el diario de prácticas? ¿Qué consiste? Sí, el diario de prácticas, bueno, aparte de que forma parte de una de las fases, si no recuerdo mal, la fase 3 de las prácticas, pues bueno, es una manera de ir reflejando no solo tu día a día, ¿vale?, sino que estaba estructurado de una manera en el que también reflejabas las competencias que ibas alcanzando, ¿vale? Muy importante porque, o sea, muchas veces dices, vale, ¿qué estoy haciendo? Observación, pero ¿qué objetivo me estoy marcando? O sea, no estoy observando por observar, no, ya tengo un objetivo. Entonces, todo eso lo ibas plasmando en el diario de prácticas. Entonces, eso es, no sé, es una manera de un aprendizaje continuo. Entonces, de verdad, esos estudiantes que lo sigan al día, porque si no, luego escribirlo todo de golpe pues es bastante duro y vamos, y sirve muchísimo, porque luego vas mirando y dices, ostras, es que voy a ir para atrás, así empezó, así, ¿vale? Entonces te va un poco guiando, ¿vale? Y bueno, no sé, que creo que ha sido Laura que ha dicho a veces que los estudiantes, o sea, yo por ejemplo al principio tenía también otras expectativas de lo que iban a ser las prácticas, ¿vale? No pensaba, aparte de que entré con un poco de miedo de, adolescentes, pues me había marcado unas expectativas totalmente diferentes, ¿vale? Y no sé, o sea, no hay que empecinarse, que bueno, que no te ha tocado con el colectivo que tú querías o el ámbito que tú deseabas, pues oye, vive lo que te ha tocado, que es que vas a aprender seguro, o sea, y no sé, hay que vivir las prácticas. Sí. Antes de pasarle el turno a Marta, ¿tienes algún proyecto, algún futuro? Sí, bueno, pues acabé el grado ahora en junio y bueno, ahora estoy en búsqueda activa de empleo, sigo con los talleres de personas mayores y bueno, pues ahora estoy intentando ahí labrarme el futuro. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias. Pues a continuación, Marta. Sí. Bueno, pues yo en primer lugar gracias también a toda la UNEL. Yo le tengo la verdad que un cariño impresionante, así que muchísimas gracias por la invitación y por todo. Y quería empezar, no lo tenía pensado, pero cuando os estaba escuchando hablar de la persona con miedo, la persona también que viene a las prácticas con miedo. Tenía muy a mano un trocito de que lo estaba colocando justo en la tesis, que me gustaría leeroslo porque yo creo que es un poco el sentimiento que tenemos muchos de nosotros cuando nos enfrentamos a las prácticas que suponen como una puerta tan cercana al mundo exterior. Pues dice así: cuando nuestras madres, padres tenían nuestra edad, estaban comprometidos. Ellos al menos tenían alguna idea de lo que iban a hacer con sus vidas. Yo, por otro lado, tendré una doble titulación en grados que son ambiguos en el mejor de los casos y poco prácticos en el peor, inglés y ciencias políticas, sin un anillo en mi dedo y sin idea de quién soy, mucho menos de lo que quiero hacer. Bajo coacción, admito que este es un momento muy emocionante.
A veces, cuando miro a través de la gran extensión que es mi futuro, puedo ver más allá del vacío. Me he dado cuenta de que no tener nada por delante con lo que contar significa que ahora tengo que contar conmigo misma, que no tener dirección significa forjar una propia. Esto lo decía una persona de 22 años y creo que es un poco, que simboliza un poco esa identidad que estamos construyendo en estos momentos, esa identidad laboral de ver qué queremos, qué somos, qué queremos llegar a ser, cómo es el camino. Entonces, en mi caso, yo soy estudiante del Máster General Sanitario. Yo toda mi vida he estado como muy enfocada a la educación, pues mi madre profesora, mi hermana profesora, hice psicología y digo, pues voy a hacer psicología educativa, es una buena opción. Después de psicología educativa digo, bueno, pues del máster de formación del profesorado. Entonces en un determinado momento me paré y dije, bueno, pues lo mismo, igual sería conveniente también algo de clínica, también me podría aportar mucho. Entonces es un momento de incertidumbre, de no saber muy bien si me gusta educación porque me siento cómoda en educación, pero quizá también me gusta clínica y no sé qué, que me gusta clínica o no he tenido esa oportunidad de acercarme tanto a la clínica. Entonces agradezco mucho la oportunidad de entrar en el máster y desde luego que las prácticas me afirmaron, si se podría decir así, que sí, que estaba en el camino correcto. Y además que luego me salí con el sentimiento de, pues igual no era tanto una cuestión de educación o clínica, sino que ambas entre ellas podían muy bien retroalimentarse. Entonces eso es un poco lo que es la historia. Las prácticas la he hecho en una fundación que en Daransala se dedica sobre todo a la promoción del bienestar. Y me gustaría destacar eso porque muchas de las personas que hacen prácticas dicen, bueno, pues a mí me gusta trabajar con trastornos, a mí me gusta, pero nos estamos olvidando de que la salud también, la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que no es ausencia de enfermedad, sino que también hay que buscar ese bienestar, eso también es salud. Por ello, mis actuaciones principales en las prácticas fueron promoción de la salud, luego también la parte de investigación, que también la considero muy importante, cómo la clínica se puede beneficiar de la investigación y cómo la investigación también puede mejorar la clínica. La flexibilidad que me ofreció el centro, eso es muy importante y bueno. ¿Y estás haciendo la tesis ahora? Sí, estoy haciendo la tesis, ahora la defenderé a finales de año. Y mucha suerte. Sí, eso espero. Muchas gracias. Bueno, ya nos hemos presentado, vamos a hablar un poco de todo lo que se ha hablado en las sesiones anteriores. Se os ha nombrado muchas veces los estudiantes, tal, y ahora queremos saber vuestra opinión. Realmente todo lo que hemos hablado, ¿cuál es vuestra opinión? Una cosa que me llamó mucho la atención, que se habló de ese primer mes, que es así como un impacto muy grande para vosotras, llegar al centro, un poco más, si me podéis detallar un poco más cómo fue ese primer mes, y si os sentíais que la universidad os había formado suficientemente bien para lanzaros a esa actividad o a ese reto. Yo en mi caso sí que primeramente iba con un poco con el miedo ese de decir, a ver, ahora tengo unos conocimientos teóricos, pero hay que plasmarlos, hay que vivirlo real y ver si esos conocimientos teóricos que hemos adquirido los podíamos materializar de alguna manera. Como comentaba antes Nieves, en el caso de la asociación, pues bueno, tienes un tipo de paciente complicado, pues porque cuando estás con un enfermo de cáncer, y además es que se intervienen en cualquier etapa durante todo el proceso de la enfermedad, entonces ves a pacientes desde entrevistas de primer impacto que acaban de conocer la noticia hasta durante todo el proceso, incluso ves también procesos de duelo cuando alguien ha perdido a alguien. Ese primer mes para mí sí que fue un poco, yo iba muy mentalizada al sitio al que iba. Entonces, a lo mejor también por la edad, como comentaban antes las compañeras, pues vas con una madurez de vida y experiencia vital, pues que a lo mejor es diferente, ¿no? Pero sí que iba un poco, he de reconocer también que hay casos que, bueno, pues somos humanos y tocan, por mucho que queramos separar y decir, bueno, estoy en unas prácticas, y cuando salga de aquí me olvido, y no, pues no es así porque hay casos que, bueno, pues
En esa situación, ¿con quién te podías apoyar? En esa situación tuve un apoyo muy importante por parte de Nieves. Entonces, sí que en la asociación, una vez a la semana, hacen unas reuniones de vaciado entre profesionales, ¿no? Entonces, se tratan los casos más complejos o los que más te han afectado. Y bueno, pues pude participar también en esas reuniones y sí, yo creo que el primer ¿Cómo recuerdas tu experiencia en ese primer mes? Pues, a ver, en el practicum que tenemos nosotros, en el máster del profesorado, tenemos como esas dos fases que comentaban. Una primera fase que es más bien contexto educativo del centro y una segunda fase que es más bien pues ya la entrada al aula, las programaciones, contacto con los alumnos. Y bueno, la verdad es que yo recuerdo, yo voy a hablar con sinceridad, había muchas veces cuando estábamos haciendo la parte teórica del máster, que hablando con otros compañeros, valorábamos todo en términos de utilidad, que es algo que yo pienso mucho. Siempre estamos un poco juzgando, ¿no? Conforme vamos leyendo un texto, vamos pensando, esto es útil para mí, me sirve, me gusta, incluso si lo estás escribiendo lo estás pensando también. Y muchas veces no veíamos esa utilidad, o veíamos, incluso había una asignatura dentro del máster que se nos hacía incomprensible. Y es al llegar al momento del practicum, cuando dices, mira, esto ya parece que va cogiendo un poquito de color. Ahora ya lo entiendo, ya no solo esas siglas que decían antes del PEC, la PGA, la no sé qué, que luego llegas allí y te dicen los profesores muchas veces, no, eso tampoco es tan importante. Dices, como que no sé, a mí me han estado diciendo que es importantísimo. No te preocupes, tú los chavales. Y a ver, luego ya desde el punto de vista profesional, como yo ya he empezado, ves que es importante en el sentido que tú entras también en esa burocracia que decimos, tener que hacer programaciones, de tener que estar pensando, bueno, sí, es muy bonito todo lo que quiero hacer, pero lo tengo que justificar. Entonces ese primer mes para mí fueron realmente 15 días, que es lo que hacemos en el practicum, y no da tiempo a tener a lo mejor un contacto, pues a lo mejor como lo que cuenta la compañera, de decir, bueno, ya tratamos con pacientes, pero no tratamos todavía con alumnos. A mí me dieron la posibilidad, porque yo tuve una profesora tutora que era también muy lanzada y decía, venga, pues vamos a hacer más cosas de lo que está programado. Pero, claro, da confianza, por lo menos en este máster yo creo que está muy bien estructurado, decir, primero ese practicum de toma de contacto, de decir, bueno, pues conocemos el centro, conocemos un poco la profesión, un poco ese organismo viviente que es un instituto, que no es solo un edificio que va gente, que hay pues bastantes ramificaciones, y luego ya pues ya digo, con mi tutora pude entrar ya en las clases a lo mejor un poquito antes de lo previsto. Pero claro, cuando yo volví la segunda vez, ya habían pasado los exámenes de febrero, ya me había quitado un peso de encima, que eso como estudiante también influye mucho, es decir, bueno, estás con la parte teórica, con la parte práctica, te gusta mucho hacer la parte práctica, el diario, yo me lo pasé fenomenal haciéndolo, pero por otra parte también estaba pensando eso, me lo van a juzgar, me lo van a valorar. Claro, evidentemente la evaluación es una parte de cualquier estudio y es totalmente necesaria, pero a lo mejor quita un poco de espontaneidad. Me da a mí esa impresión de que... Sí, te entiendo. Pero hay que hacerlo. Entonces estamos en una encrucijada y bueno, simplemente pues decir que claro, en este máster es distinto porque ya has tenido una primera experiencia, ya has estado en el instituto, ya has visto a los chicos, aunque no hayas trabajado con ellos, y ya cuando llegas ya te sonríen, hombre, has vuelto, no sé qué, pues nos vas a dar clase, y dices, ya es otra cosa, ya es mucho más distendido a lo mejor que una entrada directa con un paciente, no sé. Entiendo. Silvia. Pues yo el primer mes, es que ahora estaba recordando, y yo, o sea, al principio es que era todo ojos, porque era observación. Claro, yo tenía que hacer, o sea, yo cuando entré dije, tengo que hacer un informe diagnóstico y un proyecto, o sea,
tengo que utilizar la observación sí o sí, ¿vale? Entonces yo al principio decía, estos chicos se deben pensar que soy muda o algo así, porque yo me metía en las clases y venga a notar y venga a observar y tal, y ¿sabes? Todo. Sí. Y claro, luego pues también les hacía algunas preguntas, tal. Pero vamos, la acogida, o sea, lo que es el momento de acogida por parte de los profesionales, que la verdad que pues había muy buen clima de trabajo y pues eso facilitaba. Y luego por los estudios, o sea, los participantes de PCI, la verdad que me hicieron una acogida, vamos, que podría ser la madre de alguno, bueno, de todos. Y claro, yo decía, madre mía, es que me han acogido, vamos, perfectamente, o sea, en plan casi como una más, ¿sabes?, de la clase. Y eso facilitó mucho también ese primer mes que vas un poco, porque claro, muchas veces dices, tengo que hacer todos estos trabajos, pero claro, te tienes que dar cuenta que estás en un sitio real, en un centro que ya tiene una programación, que tienen sus horas marcadas. Entonces claro, muchas veces te veías ahí que decías, ahora no puedo hablar con fulano, a ver si lo pillo en el cambio de clase para preguntarle esto, o para pasarle un cuestionario que necesito pasarle este cuestionario, o lo mismo, cuando preparaba cuestionarios para pasar a los chavales, pues lo mismo, a ver cuándo le puedo pedir a la tutora que me deje pasar los cuestionarios para no interrumpir su programación, porque ellos tienen que cumplir una programación. Pero vamos, o sea, en el primer mes prácticamente observación para detectar las necesidades, el problema y la verdad que muy bien. Qué buenas experiencias. Sí. Por favor, Marta. Sí, pues yo creo que el primer mes yo creo que condiciona un poco luego todo lo que va surgiendo a lo largo de las prácticas, por lo cual en ese primer mes yo animaría mucho a los alumnos a esa actitud así que decíamos de implicarse, de preguntar, de querer saber, de esa actitud curiosa que luego yo creo que va a determinar un poco en buena parte pues la respuesta que se reciba por parte de los demás, o incluso nuestra propia respuesta de seguir buscando luego esa curiosidad. Y luego, yo a mí el primer mes también me acuerdo porque me topé también con el TFM, que era algo que sí, el trabajo final de máster yo lo hice en conexión con las prácticas, y ya en el primer mes me propusieron hacer un trabajo de final de máster dirigido a un aspecto de la práctica, que era la intervención con ansiedad escénica en músicos de conservatorio. Entonces al principio sí que fue un poco de vértigo, de decir, si estoy aquí en el primer mes, ahora no sé nada para llevar a cabo esto. Pero sí que es cierto que ese tomarlo tan a tiempo luego me permitió el llevar a cabo toda la investigación, porque eso es algo que como que se necesita, pues primero el seleccionar la muestra, después seleccionar los cuestionarios, después, entonces sí que es verdad que lleva mucho tiempo de hacerlo, y que quizás si no se hubiera dado en el primer mes, luego no me hubiera dado tiempo de presentar esos resultados y analizar esos resultados. Y digo analizar también, y me acuerdo de la asignatura del máster general sanitario de estrategias de investigación, y la verdad es que fue una asignatura que nos costó mucho, yo creo, a todos los alumnos, pero tuvo un valor, no sé, para mí importantísimo a lo largo de luego la parte de analizar el trabajo final de máster y etcétera. Así que bueno, eso. Muchas gracias, la verdad es que impresionante vuestras experiencias. Yo quería sacaros algunos temas, pero es que si tenéis tan buenas experiencias desde el primer momento, se nota que habéis estado muy bien guiadas, o también habéis tenido la madurez de haberlo llevado con vuestra propia iniciativa, que yo creo que es admirable. Una de las cosas que desde la Oficina de Prácticas queremos impulsar es la figura del mentor o mentora de prácticas, que es un estudiante que ha pasado ya por el proceso de prácticas y puede guiar desde el punto de vista de un estudiante a otros estudiantes para favorecerles o para incorporarles, porque realmente en las otras sesiones se hablaba de la ansiedad de un estudiante al llegar, y yo no os he visto con esa ansiedad. O sea, yo creo que tenéis unos casos muy particulares en ese sentido. ¿Os animaríais a ser mentoras? ¿Qué creéis que podéis aportar a un estudiante que sea precisamente eso que habíamos hablado antes, esa experiencia tan difícil al principio, ¿no? Esa ansiedad,
que a veces comentaban que igual yo no sirvo para esto, o igual yo me estoy equivocando de especialidad, o me estoy equivocando de tal. Si podríais ser mentoras, ¿en qué sentido podríais ayudar a esas personas? Bueno, pues yo en mi caso la verdad es que me parece una figura importantísima y que si verdaderamente se lleva a cabo puede ser una experiencia muy buena. Cuando realizas las prácticas estás expuesto a multitud de experiencias, a una retroalimentación por parte de profesionales, a aprendizajes nuevos. Entonces, cuando cuentas con esa experiencia siempre puedes aconsejar o ayudar a encauzar según qué temas. Cuando estás haciendo las prácticas vas adquiriendo cada vez más habilidades. Esas habilidades al final se convierten en unas competencias y verdaderamente cuando tienes la experiencia es cuando... Otra cosa que me parece importante es que a lo mejor esta figura del mentor se podría utilizar utilizando las nuevas tecnologías. Puede ser muy factible el poder llegar pues a bastantes alumnos, ¿no? Entonces ahora hoy en día pues a través de redes sociales, de grupos de WhatsApp que comentábamos antes, que la verdad es que entre estudiantes funciona muy bien, podría ser una vía o un canal para poder implantar esa figura. Qué bien, muchas gracias. Bueno, pues esto que me preguntas me da a mí como unos sentimientos un poco encontrados, porque dices, a ver, la idea de mentorizar, nosotros en el máster la trabajamos en una asignatura, de hecho, fuimos mentores en un curso MOOC, de estos que tiene la UNED, o curso COMA, de matriculación múltiple, que pues fue una experiencia bastante agradable, pero la parte negativa que le puedo ver yo a la mentorización serían dos cosas. Muchos estudiantes pueden entender mentorizar como déjame tu memoria y voy a hacer algo parecido. Ocurre, muchas veces pensamos, no, es que esto es la práctica, esto es la práctica, pero realmente hay que tener también unas bases teóricas y hay que tener también esa primera experiencia de saltar del nido. Porque si estamos siempre intentando frenar caídas, al final llega un punto que no se van a lanzar. Y, hombre, a mí tener un mentor, una mentora, cuando hice el practicum, pues no sé si me hubiese venido bien o mal, pero es un poco, pues, sí, no sé cómo decir, no sé por dónde te van a venir, entonces va a ser algo bueno, va a ser algo malo. Tu experiencia, yo creo que has estado muy bien guiada y... Sí, a lo mejor ese es el caso que realmente, pues lo que digo, a mí tuve la suerte que me tocó un instituto en el que estaban muy comprometidos con el tema de las prácticas, desde el director, jefatura de estudios, orientación, los departamentos. Entonces, claro, no es lo mismo eso que a lo mejor otros compañeros de mi misma promoción que comentaban, bueno, es que me han tenido un poco abandonado. A ver, no es que te hayan tenido abandonado, es que están trabajando y encima te están atendiendo, pero a lo mejor eso sería una cosa más de ver la situación o que fuese el propio estudiante el que lo solicitase. Claro, hay momentos cruciales, ¿no? Que una mentoría en un momento muy puntual puede ayudar, ¿no? Cuando el estudiante se siente un poco abandonado o cuando ve que las cosas no son exactamente iguales como él pensaba. Lo que hablabas de las expectativas antes, pues si alguien llega a unas prácticas, está la primera semana y dice, esto no es lo que yo esperaba para nada y encima estoy en mitad de un máster que hago o de un ciclo o de un grado. A lo mejor eso sí que sería una buena idea, tener un apoyo solicitado por el estudiante, poder acudir a alguien que no sea ni un docente ni el profesor tutor de prácticas, sino esa figura sería bueno para esos casos. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Yo en mi caso, la pregunta sería si a mí me gustaría ser mentor si crees que es importante, lo que habíamos, si crees que es algo que realmente se debería impulsar, que la universidad debería apostar por esa ayuda a los estudiantes. Hombre, yo pienso, estoy acordándome ahora en la presentación que ha hecho Ana María, lo de los vídeos de 3 minutos. Pienso que eso ya es una forma de transmitirles a los nuevos estudiantes, ¿vale?, las experiencias de otros estudiantes, ¿vale?
eso a mí me parece muy buena idea, ¿no? Que ya tengan una visualización y con las historias de otros estudiantes contados por ellos mismos, ¿vale? Personalmente, por ejemplo, yo ahora mismo tengo compañeros que todavía están estudiando que me preguntan, oye, ¿dónde hiciste las prácticas? Oye, ¿qué me aconsejas? Oye, no sé qué. Pues yo qué sé, ahora, por ejemplo, voy a coger prácticas 3 y al año que viene 4. Y yo, no, cogerlas las dos juntas. Por ejemplo, en ese caso, pues igual sí que sería, porque claro, cuando se van a matricular... Por ejemplo, en tu caso, ya aprovechando que para que hagas un poco de mentoría, ¿por qué sería bueno coger 3 y 4 juntas? Pues porque son consecutivas, por decirlo de alguna manera. El informe diagnóstico y el proyecto que elaboras en prácticas 3, luego ese proyecto lo implementas en prácticas 4 y lo evalúas, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo que lo hagas las prácticas 3, que son en el primer cuatrimestre, luego tienes el periodo de vacaciones de Navidad y luego ya en febrero empiezas con prácticas 4, tienes todo fresco y luego aparte pues eso, todo el trabajo que has hecho, ¿vale? Pues dices, ostras, ahora lo voy a poner, le voy a dar forma, ¿vale? O sea, voy a poner mi plan de acción, ¿vale? Y lo voy a evaluar. Entonces, por eso es importante cogerlas juntas. Serías una excelente mentora. Gracias. Eso le dije a mi compañera Ana. Un saludo, Ana. Pasamos a Marta. Sí. Pues yo igual también un poco que ella, me parece. No sé, pienso que puede estar muy bien y que tener esa guía, ese apoyo, creo que es bastante positivo, pero también creo que tiene que estar muy bien organizado para que no se caiga como en el colegueo de este es más igual, tú eres igual a mí, yo te doy esto, a ti sí que te puedo pedir otra cosa que no me atrevería a pedir al profesor. Entonces creo como que tiene que estar muy estructurado, que tiene que haber mucha comunicación entre profesores y mentores para que funcione de verdad y que se tienen que dejar o se tendrían que dejar como muy claros los objetivos de qué es lo que, hasta dónde puedes llegar tú, cuál es tu función, cuáles son tus objetivos y por supuesto eso hacérselo saber al estudiante. Creo que puede ser una herramienta muy buena si está bien organizada y como muy estructurada. Cuántos encuentros al máximo, para que no sea este alumno que te viene y te escribe por WhatsApp y lo tiene, o te escribe o te llama y te dice mira que tengo esta duda. No, eso yo creo que sería la sobreprotección y que al final acaba en la universidad y luego se va a enfrentar al mundo real, al mundo profesional. No va a haber alguien que les lleve siempre de la mano. Creo que tienes toda la razón. Abrimos un turno de preguntas. Bueno, Santa. Bueno, primero daros las gracias a las 4. Yo creo que hay muchísima madurez y mucha autonomía en estas 4 chicas. Y no sé si es la norma en nuestros estudiantes, que creo que sí, pero por eso se hace diferentes a la gente de la presencial, ni más ni menos. O sea, es el grado de madurez. Yo quería comentar sobre el tema de la mentoría. Qué fácil es hablar de la mentoría en todos los sitios. Y me asusta, porque la mentoría no es eso. La mentoría, como ella dice, supone un programa muy, 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 muy estructurado de lo que tiene que ser la ayuda de un igual a otro. Y tiene que haber una formación, una selección y una formación exquisita de las personas que van a ser mentores, y se tienen que asignar parejas, mentores mentorizados, y tiene que ser siempre desde una relación de ayuda porque alguien quiera, necesite esto, pero no porque sí. Entonces, cuidado con el tema. Bueno, le miro a Álvaro porque lo ha planteado. Cuidado con el tema porque se nos llena la boca hablando de mentoría fácilmente y no, la mentoría no. Hacer una situación de ayuda, pues está bien, pues bueno, se crea un grupo de WhatsApp para tal, pero eso no es mentoría. Eso es, bueno, pues necesito esta información, tómala, pero eso lo estamos haciendo continuamente entre unos y otros. La mentoría es un paso importante y significa algo más. Pero bueno, yo os lo digo porque estamos trabajando la mentoría con un grupo de profesores en zonas de difícil desempeño en Sevilla y tela. O sea, también hay una mentoría de estudiantes en el centro de Sevilla con estudiantes nuevos, se llama Bimentoría y tela. O sea, no es una cosa tan sencilla y no vale para todos los estudiantes. No todos los estudiantes necesitan a alguien que esté ahí, porque son totalmente autónomos y van buscando precisamente muchos... Es que me parece que no podemos hablar de las cosas a la ligera. O
sea, yo lo que creo que tenemos que tener una buena relación de tutoría. Tiene que haber unos buenos profesionales en los centros asociados, unos buenos profesionales en los centros colaboradores y bueno, y la relación de igual a igual, pues si merece la pena y si no. Entonces, pues cosas como las que están apareciendo, de información, todo esto de las jornadas que estamos haciendo de esto está llegando a los estudiantes, esto que se está haciendo ahora mismo está llegando, esto es una ayuda para los estudiantes, pero la mentoría es algo más, y si nos queremos meter en mentoría, vayamos a un proyecto fuerte de mentoría en las prácticas, pero desde un proyecto bien armado, porque si no, pues se nos puede ir de las manos. En fin, un poco es eso. Disculparme si he molestado a alguien, pero cuidadito. Bueno, muchísimas gracias a las 4 porque creo que ha sido otra mesa estupenda. O sea, que me parece que vamos a disfrutar mucho. Este viernes estamos disfrutándolo y espero que el viernes que viene también. Yo tenía dos cosas. Bueno, enlazando por acabar, bueno, no por acabar, pero bueno, por continuar con el tema de mentoría, yo estoy totalmente de acuerdo con Ana Martín y yo diría algo más. Yo creo que también merece a lo mejor la pena dar una vuelta a nuestros tutores de centros asociados. Quiero decir, dar una vuelta me refiero a valorarles desde la universidad más. Se les valora, pero yo creo que un poco más. Incluso, digamos, tratar esa figura como una figura distinta al tutor de asignaturas, digamos, habituales. ¿Por qué? Porque en parte también hacen esa labor de mentoría. Entonces, si lo que estamos buscando, que creo que debe de ser así, es bueno, pues una orientación todavía mejor al estudiante que se incorpora a un centro de prácticas, que durante el centro de prácticas esté acompañado, esté contenido, en fin, una serie de cosas que hemos dicho. Yo creo que nuestros profesores tutores de centros asociados están muy bien formados y capacitados. Muchos de ellos además son profesionales en ejercicio. Entonces me parece que a lo mejor lo que la UNED tendría que hacer es también hacer una apuesta muy seria y potente de reforzar esa figura tutorial que tenemos en los centros asociados, no tratarles como un tutor normal, porque no lo es, normal me refiero de otro tipo de asignaturas, ¿no? Entonces, bueno, es un inciso respecto al tema de la mentoría. Y luego la pregunta a vosotros es que, bueno, yo he ido anotando diferentes cosas que habéis dicho respecto a por qué ha sido un buen centro de prácticas, o yo así lo he entendido, ¿no? Entonces habéis dicho flexibilidad, habéis hablado de la acogida, habéis hablado también, bueno, pues de la contención, de sentirse, digamos, bien adaptado, de que te permitan, digamos, la itinerancia entre los diferentes servicios. Bueno, yo quiero pediros un esfuerzo de concretar un poquito más, digamos, lo que para vosotros es un centro de prácticas de calidad por vuestra propia experiencia, bueno, o por lo que no habéis visto y os hubiera gustado también. O sea, por ver a ver si un poco entre todos podemos definir lo que es un centro de prácticas en ese sentido de calidad, ¿no? Y como queráis. Bueno, pues yo a nivel de centros de secundaria, de institutos, es lo que puedo hablar. Puedo decir que es un centro de calidad por lo que decía antes, por la cohesión que había entre los distintos departamentos, entre el equipo directivo, en decir, bueno, pues vamos a ofrecer esta formación a alumnos de máster, de profesorado, y vamos a hacerlo siguiendo un plan bien estructurado. Ellos tenían, como comentabas, acogida. He recibido mejor acogida en ese practicum que en muchos centros educativos luego posteriormente para nuevos profesores. Nos explicaron todos los entresijos del centro, desde temas económicos, temas. Entonces, empezando ya con una acogida buena, ya generas un poco en el alumno que está de prácticas, pues un espíritu de centro también. Entonces, si luego en los departamentos te siguen acogiendo igual de bien, que es lo que me pasó a mí, sigues teniendo ese trato cercano, ese trato de olvidarte un poquito lo que yo decía antes de olvidarnos de la evaluación, que vale que hay que evaluarnos, hay que estar pensando en el diario, lo estoy haciendo para que lo vea otra persona, pero cuando te relajas de todo eso y eso se consigue pues con personas que te tratan de igual, no solo de aquí vienes a aprender, yo te voy a enseñar a todo el mundo, sino que te tratan como un igual, ahí se produce como un cambio
Y una de las cosas más bonitas, comentaba antes a las compañeras, para preparar, bueno, como vamos a tener esta mesa, digo, pues lo primero que pensé, ¿qué puedo preparar? Tengo que preparar una ponencia, y lo que hice fue mirarme el diario que escribí hace ya 2 años, que parece que está un poquito olvidado, y una cosa que me gustó mucho, me lo ponía mi profesora tutora, me ponía, Elena se ha integrado y ha sido en el departamento como una más. Y yo creo que ahí estuvo un poquito ahí está la clave de todo este sistema de prácticas. Es decir, no estamos ya ante un te voy a enseñar, sino ante un, bueno, tú sabes, a ver qué observas, a ver qué puedes hacer, a ver, más retos que lecciones. A lo mejor eso sería un poco la clave. Bueno, y diría también el que a mí me gusta, bueno, esa palabra, no sé si es tal cual, pero que te expriman, en el sentido de que vean, sí, realmente suena mal, pero realmente es eso, el darte siempre ese desafío, yo qué sé, sí, pues una charla pues delante de tantas personas y al principio dices, no lo quiero hacer, pero luego dices, bueno, si no lo hago aquí, lo voy a hacer en otro momento, pues ese encontrar pues como las fortalezas que tienes, al igual que las debilidades y que estén ahí para pues para que se cumplan, ¿no? Entonces ese exprimir, pero exprimir positivamente, ¿no? Y que lo que decíamos antes, fotocopias, nosotros hacemos de todo lo que nos pongan, pero que vean en nosotros también ese potencial para poder compartir con ellos distintas cosas. Y luego también, bueno, el tiempo, el que nos dediquen tiempo para formación, pues que tengan ese ratito, que es que sabemos de sobras que es complicadísimo, pero nosotros yo creo que agradecemos un ratito de tiempo y que nos pregunten también, pues cómo vas, te estás sintiendo bien, te está faltando algo, te está, como que haya ese contacto interpersonal, yo creo. ¿Se aporta más? ¿Alguna cosa más? ¿No? Gracias, enhorabuena a las 4 por vuestras aportaciones. Quería yo resaltar, subrayar las palabras de Elena, porque en el máster de secundaria ni conocemos a los estudiantes, a diferencia de otros grados, porque nos vienen en el mes de septiembre, nos mandan un listado y no los conocemos, y tampoco adjudicamos centros, solamente transmitimos el centro que le ha tocado, que la administración ha elegido por ellos. Entonces, quería un poco resaltar esto, porque yo creo que esto da todavía más peso a lo que ha dicho Elena. Y, no sé, para un poco de anécdota, aquí en Calatayud siempre hacemos una reunión inicial, que hasta el cambio del practicum lo hacíamos justo 2 o 3 días antes de empezar el practicum para poder decirles los centros. Ahora tenemos que adelantar la reunión y es lo distinto. Pero nunca se me olvidará la cara de Elena y de todos sus estudiantes cuando ya le decíamos, después de explicarles y con pesadez, bueno, pues ya tienes que hacer esto es así, la hora, el día, tienes que pedir esto, tienes que tal, y cuando se les daba el centro, está el centro, y ponían una cara. Yo creo que ahí es el primer papel que tiene el tutor del centro asociado de quitar importancia o gravedad a esto y decirles, vaya a estar bien. Yo soy muy pesado y siempre les decía, y creo que os he aburrido, no, es una aventura, lo vaya a pasar fenomenal. Yo creo que ese es el primer papel que tiene que tener un tutor, no sé si en la línea de la mentoría o no, pero estar ahí ya desde el primer día, ¿no? Elena ha tenido la suerte de tener un centro que no elegí yo, por supuesto, uno de los mejores que tenemos en cuanto a acogida. Generalmente todos los centros acogen bien, hay grados dentro de esta acogida, ¿no? Pero sí que es una dificultad, sobre todo para el máster de secundaria, el no conocer a los estudiantes, como puede pasar con Laura, que ya los conoce, por lo tanto puede orientar más, y además conocer también el centro donde los vas el listado que tienen, ¿no? Entonces, pero también tengo que decir que la promoción de Elena fue una promoción excepcional. Nada, sobre todo daros las gracias, me ha parecido muy interesante y quería preguntaros hasta qué punto las prácticas han sido decisivas, o lo que habéis vivido en las prácticas han sido decisivas para las decisiones futuras
laborales vuestras. ¿Sí lo han sido o no? Ahora respondo yo. Bueno, en mi caso, además de las funciones que hicimos en la asociación, se coordinaba también el tema de voluntariado de la asociación, y entonces, pues bueno, fue terminar las prácticas y desde la asociación se me dio la oportunidad de poder hacer el curso de voluntariado general y el curso de voluntariado específico de hospital, y bueno, pues evidentemente lo hice y continúo en la asociación como voluntaria, o sea que no he perdido el vínculo, y de hecho mi idea es no perderla. Y claro, el origen de ese vínculo está en la realización de esas prácticas. Y ya no en eso, sino en lo que vayáis a decidir o lo que queréis hacer, ¿ha sido decisivo las prácticas para vosotras? En mi caso sí. A ver, en mi caso es lo que he dicho un poquito antes, ¿no? Que yo al principio dije, ostras, yo no tengo experiencia con este colectivo y tampoco, pues, no sabía ni a qué se dedicaba un centro sociolaboral en un principio, o sea, me lo tuve que mirar y tal, y bueno, pues para mí ha sido decisivo para decir, ostras, o sea, puedes estar en este ámbito con un colectivo que nunca habías interactuado, y igual que por ejemplo con las personas mayores, que sí que tenía experiencia, ¿sabes? Entonces, para mí ha sido decisivo en el decir, no hay que cerrarse, es que tenemos un abanico amplísimo, o sea, y más en educación social, que es que hay tantos ámbitos, áreas, bueno, o sea, yo al principio me río porque miro a Ana, porque claro, sobre todo en el libro de evaluación, que decía, madre mía, tal autor, ámbitos, áreas, y yo decía, o sea, no puede ser, hay muchísimo, pero luego también eso te da muchísimas posibilidades, porque no es, o sea, puedes interactuar con un colectivo, pero en tantos ámbitos que nunca, o sea, no te puedes cerrar sobre decir, voy a trabajar con este colectivo, no, porque igual trabajas con ese colectivo en un ámbito que no tiene nada que ver con otro ámbito, ¿vale? Entonces, para mí ha sido decisivo en el sentido de decir, no te cierres puertas, que es que hay un mundo ahí, o sea, muy amplio, y bueno, o sea, igual que caí en las prácticas aquí, pues el día de mañana puedo caer en otro ámbito con otro colectivo. Así lo pienso. Yo opino como ella, yo realmente sigo perdida como el texto que os he leído, pues estoy todavía en esa, más o menos, pero tampoco me importa en el sentido de, pues hay muchas opciones, hay las posibilidades laborales de hoy en día, todo el mundo tiene que, o sea, yo creo que todos reconocemos que son las que son, entonces el abrirnos la mente, el decir, bueno, flexibilidad cognitiva, si no es esto, será lo otro, y si no, pues no será, y entonces, es que por supuesto que vas cogiendo cosas que te enriquecen, pero dices, estas cosas las cojo aquí, pero si voy a este sitio seguro que cojo otra cosa. Entonces ese interés, esa curiosidad que decía antes, yo creo que lo que nos acaba posibilitando pues ir creciendo cada vez más. Por lo cual sí, yo me llevo un montón de cosas de las prácticas, vamos, pero me gustaría continuar, claro. Bueno, pues en mi caso, no sé si lo que preguntabas exactamente era si fue determinante. Realmente para vosotros ha sido que os ha cambiado la forma, o ya no de pensar, ¿no? Sino pues la forma de ver realmente un poco el mundo profesional, la idea que uno lleva cuando va a hacer las prácticas del mundo laboral, y luego cuando realmente las haces, si realmente os ha cambiado de una manera positiva, que decir. En mi caso a lo mejor es un poquito distinto, porque yo ya venía con una fuerte vocación docente de siempre. Entonces, de hecho, venía de otros niveles de enseñanza. Yo era profesora de universidad, en la Universidad de Zaragoza, profesora asociada, me dedicaba al mundo del derecho, pero había sido voluntaria en ONGs dando clases de español y alfabetización, de esto que se hace con muy buena intención, pero con una metodología terrible, pero bueno, íbamos haciendo, y yo entré con la idea muy clara de ser profesora de secundaria. Lo que a lo mejor puedo remarcar es esa idea de cambiar el chip del conocimiento, de transmitir conocimientos
a tratar con adolescentes, volvemos a lo mismo, porque en el máster de secundaria a lo mejor hablamos mucho de la pedagogía, de cómo transmitir, y luego lo que te encuentras realmente pues son grupos que tienen, hablábamos antes de unas mochilas tremendas. Yo creo que es una profesión que te tiene que gustar. Ya de entrada, muchos compañeros míos de promoción del máster venían de este periodo de crisis que se quedaron sin empleo. Bueno, yo hago este máster porque siendo ingeniero me puedo presentar a muchas salidas distintas, a muchas oposiciones de educación. A ver, si luego te vas a enfrentar a cosas que no es realmente hablar de ingeniería, sino que te venga un chico, una chica, oye, profe, ¿qué me ha pasado esto? Que no sé qué, o que te cuente una burrada y dices, ¿pero por qué me das esa información? Entonces, yo creo que para mí las prácticas lo que sirvieron fue hacer ese cambio, el chip de decir, vale, en España le damos mucha importancia a los conocimientos, nos llenamos de conocimientos, pero hablabais antes, creo que de las soft skills, de decir, pues un poco esas metodologías, ese saber hacer otras cosas aparte de saberme muy bien, pues en mi caso que yo les doy pues el contrato de trabajo, cómo hacer una nómina o riesgo. Ahora estábamos con primeros auxilios y nos lo estamos pasando muy bien, pero claro, el también saber socializar con compañeros, cosas así, es algo que habría que incidir más, y que yo creo que en las prácticas fue algo fundamental. También he de decir que creo que me metieron, al principio lo estaba pensando en grupos muy buenos. Me metieron primero en los grupos buenos ahí, y luego ya me llevaron a los, primero estuve en grados superiores y luego los un poquito más conflictivos. Pero sí, realmente yo creo que me cambió para mejor, en el sentido de decir, bueno, relájate un poco de contenidos y... Entonces a todas os movilizó algo vuestro momento de práctica. Sí, totalmente. Por supuesto. Pues eso. Yo, bueno, agradeceros que estéis aquí compartiendo vuestras experiencias y saber un poco si no teníais ese vértigo que siempre hay de decir, pero yo sé hacer algo. Hemos estudiado mucho, hemos aprobado exámenes, pero cuando nos enfrentamos a las prácticas, aquí yo me incluyo de ese proceso, ¿no?, que todos hemos pasado, que tenemos una incertidumbre y un vacío de decir, es que ahora no me van a preguntar lo que me sé, es que ahora me voy a enfrentar y yo voy a poder ser buena educadora, buena psicóloga, buen docente. ¿Qué voy a ser? ¿Yo quién soy? Entonces, si tuvierais un poco que decir al estudiante, decir qué cualidades creéis, o una, que es importante para afrontar unas prácticas, y qué reto personal es el que se tienen que plantear. Es difícil, ¿eh? Pues yo voy a contestar ya, porque cuando has dicho la cualidad, yo pienso que la más importante es ilusión. O sea, el tener ilusión de pues no sé, que lo veas como una oportunidad. O sea, voy a tener la oportunidad de todo lo que he estado estudiando estos años, ahora ponerlo en práctica, ¿vale? Entonces, el entrar con ilusión, el no decir, pues lo que comentaba antes, joder, no me ha tocado aquí, yo quería este centro, no sé qué, tal. No, oye, o sea, date la oportunidad, ve con ilusión, porque lo mismo te sorprende, ¿vale? Entonces yo pienso que cualidad para afrontar las prácticas, pues eso, ilusión, motivación, ¿vale? Que a veces es difícil porque, pues claro, por ejemplo, en prácticas 3 la carga de trabajos era bastante laboriosa, pero bueno, si vas haciendo poco a poco y eso, viviendo el día a día, ¿sabes? Enfrentándote al día a día, que a ver, que hay cosas malas, que yo lo digo así, pero también yo he tenido mis momentos de decir, no puedo, no voy a llegar, o sea, me va a pillar el toro y no sé qué, pero bueno, luego dices, oye, no, que tengo que hacerlo, y el día a día te va también, no sé, no estás tú sola, estás interactuando con el grupo, con unos profesionales. Entonces yo creo que sobre todo eso, ilusión y motivación por hacer las prácticas y aprender lo máximo posible. ¿Y el reto? El reto, pues yo pienso que, no sé, que mejorar cada día. O sea, el decir, yo por ejemplo lo pienso y digo, de cómo empecé las prácticas, ¿vale? O sea, yo llegué y dije,
menos mal que cierra el centro por Navidad, porque es que dije, no llegaba, o sea, entonces, claro, pues el parón también es verdad, la organización del tiempo, o sea, yo me cuadré el día 22 acababa las prácticas y el día 22 era el último día que daba clase el centro, o sea, fue ahí muy a ras. Y recuerdo que luego cuando empecé en febrero, ¿vale? O sea, sí que es verdad que empiezas como más relajada, ya conoces el centro, esa fase previa de acogimiento, de conocer a los chavales, a los profesionales, de ver cómo, porque claro, o sea, ellos llevan una programación, pues eso ya te lo sabes, entonces entras ya como un poco, esto va a ser otra cosa. Y la verdad que es eso que dices, pues si las prácticas 3 he aprendido y he visto que lo he podido hacer bien, pues prácticas 4 lo voy a hacer mejor. Y yo creo que en mi caso así fue, ¿vale? O sea, en prácticas 4 dije, voy a mejorar, ¿vale? Lo que pueda y sí que, por ejemplo, también es distinto al implementar el proyecto, interactúas más con el grupo, luego también, pues eso, lo que decía Elena, vas cogiendo confianza y ya no vas en plan, oye, perdona, tal, no. O sea, ya vas en plan, bueno, pues me voy a meter con los de aula taller. Y me metía con los de aula taller y la verdad, no cerrarte, o sea, hacer tus funciones, ¿vale? Pero bueno, yo la verdad que he hecho también de todo, hasta fotocopias que decía, y bien a gusto, o sea... Yo como cualidad añadiría compromiso y responsabilidad, porque, claro, los estudiantes nos incorporamos a unas entidades que ya están establecidas, ya tienen unos procedimientos de trabajo, una sistemática, y entonces tienes que asumir tu rol de estudiante en prácticas con la máxima responsabilidad y compromiso posible, porque yo también soy tutora de prácticas de otros grados y muchas veces te encuentras... con personas, te encuentras con gente maravillosa, con una ilusión, con una proactividad que da gusto, pero otras veces de repente viene alguien que ni tiene compromiso con la empresa, ni se involucra en las responsabilidades entonces también me parece muy importante que eso hay que cumplirlo. Y en cuanto al reto, yo creo que es importante intentar mejorar tu debilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis prácticas me llamaba mucho la atención como en las consultas Nieves preguntaba y preguntaba hasta llevar al paciente al sitio que lo quería llevar. Entonces yo decía, ¿pero cómo lo hace? ¿Pero cómo lo hace? Porque yo la veía venir y al final llegaba. Y entonces, claro, yo ahí al principio decía, bueno, no sé por dónde cogerlo. Pero luego con la experiencia y la práctica, pues vas mejorando un poco. Bueno, pues un poco habéis dicho lo que yo tenía en mente, eso es lo malo. A lo mejor yo cambiaría el orden de tal y como lo has planteado. Es decir, el reto sería tener ilusión, no perder la ilusión, no perder a lo mejor esas ganas de enseñar o esas ganas de ayudar a un paciente que se nos presuponen un poco. Si estás... estudiando un ciclo o un grado o un máster, se presupone que es una materia que te interesa previamente. O a lo mejor hay gente que cae un poco por azar y le va bien, hay gente que cae por azar y se va a los 2 días, pero mantener esa ilusión, es decir, me da, realmente tengo satisfacción con mi trabajo, con lo que estoy haciendo, vengo a gusto por las mañanas, a lo mejor alguna mañana luego me voy que digo, madre mía, por favor, qué horrible, pero a la mañana siguiente ese sería el reto, saber cerrar un día y empezar el siguiente igual que empezaste el anterior, con ese mismo nivel de alegría, de ilusión, de ganas de hacerlo bien, de ganas de superarte, de decir, bueno, hoy voy a dar unas clases que, vamos, se lo van a pasar fenomenal, van a aprender muchísimo y me van a querer un montón. Y luego si acabas discutiendo con todo, sale la clase fatal y no se enteran de nada, pues hacer un poco de autocrítica, pero no hundirte. Eso, no sé quién lo comentaba, el decir... creo que lo comentabas tú, de decir, el pensar no valgo para nada, pues nos pasa, yo creo que como seres humanos en todo momento. Antes de empezar esta mesa estábamos hablando, qué nervios, a ver qué nos van a preguntar. Siempre tenemos esa tendencia.
pero sería superar eso, y eso se supera pues echándole ganas. No sé si he respondido. No, ha sido verdad. Sí, está entrando, digo, Marta Sánchez. Me quedo. Sí, ya, yo me he dado tiempo de pensar, digo, y digo, pues bueno, ya que estamos tan flexibles, de cualidad de inicio, sin duda, para mí la apertura, el no tener las expectativas que hemos estado comentando todo el rato de que esto va a ser así, esto va a ser así, será lo que sea. Entonces, el tener esa capacidad de apertura. Y como reto, yo diría, más o menos era parecido la capacidad de autocompasión, en el sentido de autocompasión de decir, bueno, voy a ser el sufrimiento, voy a ser consciente de cuando sufro, porque realmente en muchos momentos a lo largo de las prácticas se sufre realmente. Entonces, ser consciente de eso y tratar de hacer lo posible para aliviarlo y decir, bueno, pues estoy formándome, estoy en un proceso de crecimiento a nivel profesional, pero también a nivel personal, como en toda la vida. Entonces, decir, bueno, no pasa nada, si esto me ha salido mal, ya saldrá mejor, si esto sí, pero también, claro, con esa capacidad de autocrítica, que no pasa nada de nada, sino ahora mismo no necesito estar aquí martirizándome por algo que haya dicho, que haya hecho mal, sino que luego cuando esté mejor pues ya veré en qué medida lo puedo cambiar. No sé. ¿Tenemos tiempo? Sé que son las 8 ya y hay que salir y que no voy a hacer preguntas, pero es que es una auténtica pasada lo que habéis transmitido, la energía que habéis pasado aquí a todos nosotros, y vamos, que muchísimas gracias, y que si Juan ha hecho que nosotros éramos cracks, vosotros recracks, vosotras. Gracias. Gracias.